Bienvenidos y bienvenidas. Iniciaremos el estudio de composición de funciones, que corresponde a la unidad 5 de funciones trascendentes 2, segundo año de bachillerato. Comenzamos. Recordándote que este video estará guardado en el canal Mate con Mate. Y que como siempre te invito a suscribirte. ¿Qué es la composición de funciones? La composición de funciones es la imagen resultado de la aplicación sucesiva de dos o más funciones sobre un mismo elemento X. La composición de funciones se realiza aplicando dichas funciones en orden de derecha a izquierda, de manera que en G compuesto f en función de X, primero actúa la función f y luego la g sobre la función f evaluada en X. La composición de funciones es la imagen resultado de la aplicación sucesiva de dos o más funciones sobre un mismo elemento X. La composición de f y g es una función que resulta de evaluar la función g de x en la función f de x. La expresión f o g se lee f compuesta con g. La expresión f paréntesis g evaluado en x se lee f de g de x. La composición de funciones se realiza aplicando dichas funciones en orden de derecha a izquierda de manera que g compuesto f, primero actúa f y luego g. Ejemplo, f de x es igual a x más 1. Y g de x es igual a x cuadrada más 2. Nos piden composición de g de f, o sea a g le aplico la función x donde esté x. Como f de x es x más 1, al elevarla al cuadrado se convierte en un trinomio cuadrado perfecto, TCP, más 2 llegamos a cuadrado de x más el doble de x por 1 más 1 al cuadrado más 2. Agrupando términos semejantes nos da x cuadrado más 2x más 3. En este ejemplo tenemos dos funciones lineales, f de x igual a 2x más 3, gráfica color negro, y g de x igual a x menos 5, gráfica color verde. Calcularemos f compuesto g. Tomamos f y sustituimos x con la función g de x. 2 por x menos 5 más 3, es igual a 2x menos 10 más 3. Términos semejantes. 2x menos 7. Significa que f compuesto g es igual a 2x menos 7. Línea en azul. Que es observable que la composición es completamente distinta a las dos funciones que la originan. Acá tenemos un ejemplo más complicado en el sentido que existen asíntotas o puntos de indeterminación para el caso de f de x, pues no puede tomar el valor de menos 1 porque se indefine la función. En la gráfica la puedes observar en color amarillo porque es una frontera que no toca ninguna de las curvas verdes que corresponde a f de x. G de x es una línea recta, en la gráfica color azul. Y la composición es la que desarrollaremos. Como g de x en la inicial sobre ella sustituimos x por f de x. 7 por el factor 2x más 3, sobre x más 1, más 5 14x más 21 sobre x más 1 más 5, pero como no son fracciones homogéneas, la convierto multiplicando 5 por un 1 especial. Este es x más 1 sobre x más 1. Al multiplicar por 5 nos da 5x más 5 sobre x más 1. Ahora sí poseen el mismo denominador por lo que opero solo los numeradores. 14x más 21 más 5x más 5, sobre x más 1. Agrupo términos semejantes en el numerador. 14x más 5x igual a 19x y 21 más 5 igual a 26. El denominador no sufre ninguna operación, por lo que llegamos a la que g compuesto f es igual a 19x más 26 entre x más 1. En la gráfica veremos que es la recta color roja,
que también mantiene como asintora a la recta x igual a -1. El dominio de una función es el conjunto de valores para los cuales está definida. En el caso de la función compuesta g compuesta con f de x, este depende de los dominios de las funciones f y g. La función compuesta debe satisfacer simultáneamente las condiciones que le imponga la primera función que actúe x pertenece al dominio de f y los de la segunda, teniendo en cuenta que esta última actúa f de x, y no sobre x en función del dominio de g. El símbolo que parece v invertida representa la condición, y, es decir, la intersección de los conjuntos de valores obtenidos al aplicar cada condición. En el ejemplo del libro de texto tenemos la función f de x igual a 3x más 1 con dominio reales y rango reales. Y tenemos a g de x igual a 2x más 4, también con dominio real a rango real. Al determinar que el dominio de g está incluido en el de f, vemos que el dominio de la composición es que x pertenece a los reales, tal que la función g de x pertenece a los reales. En general diremos que el dominio es los reales. Se recomienda que en funciones más complicadas grafiquen la función para visualizar más fácilmente el dominio. Acá tenemos a f de x igual a x cuadrado, y g de x igual a x más 3. Calculamos f compuesto g de x. Como f es x cuadrado, sustituimos la x por la función g de x, x más 3, y se convierte en un trinomio cuadrado perfecto. La composición de f o g de x es igual a x cuadrado más 6x más 9, como queremos encontrar el dominio de las funciones. Recordamos que el eje x es asociado al dominio, y el eje y es asociado al rango. En f de x el dominio son los reales porque la curva de la ecuación tiene imagen en todos los y positivo, por lo tanto el dominio son los reales. En el caso de g de x, que es una recta, el dominio también es los reales, y las composiciones vemos que también son reales. Lo único que cambia es el rango, que para f de x igual x cuadrada, y para la f compuesto g comienza de 0 a infinito. Parábola roja y verde. Mientras que g compuesto x tiene un rango diferente, pues su punto de inflexión o mínimo es 3, así que su rango será de 3 a infinito. Conmutativa. La composición de funciones en general no es conmutativa, es decir, g compuesta f y f compuesta g son en general dos funciones distintas. Claramente observamos que las composiciones no nos reflejan la misma función final. Asociativa. Dadas tres funciones cualesquiera f de x, g de x y h de x, se cumple que h compuesto con g compuesto f es igual a h compuesto g, compuesto f. Por otro lado, recuerda que el elemento neutro de una operación es aquel que, al ser operada con cualquier elemento, lo deja igual, es decir, aquel que hace que la operación tenga un efecto neutro. En el caso de la composición de funciones, el elemento neutro es la función identidad, y de x igual a x. Función identidad. La función y de x igual a que hace corresponder a cada número real con él mismo. Al componerla con cualquier función f de x da de resultado f de x. Además, y de x conmuta con todas las funciones, por tanto y de x es el elemento neutro de la composición de funciones. Se denomina función recíproca o inversa de una función f de x a aquella función que denotamos por f a la menos 1 de x, tal que al componerla con f de x da de resultado la función identidad y de x. Por tanto, f a la menos 1 de x es aquella que al actuar sobre un número real nos da por resultado el origen de ese número real a través de f de x.
Teniendo en cuenta lo anterior, si deseamos calcular f a la menos 1 de x o la inversa de x, se procede a dar los siguientes pasos. Se despeja x en la expresión de la función y igual f de x. Se intercambian x por y e y por x. Ejemplo: calcular la inversa de y igual 2x más 3. Realizamos cambio de variables. X igual a 2y más 3. Despejamos y y nos queda y igual a x menos 3 entre 2 igual a y. Hacemos la composición de f compuesto G1, nos da la línea roja, que es la función identidad. Si hacemos la composición de G compuesto f, también nos da la función identidad. ¿Cómo puedo saber qué es la identidad? Pues pasa siempre por el punto 0,0, y la distancia entre los puntos de las funciones es la misma. Observe el punto 1,-1 es reflejo exacto del punto -1,1. Para que exista la inversa de una función f debe ser biyectivas. Revisaremos las definiciones de función inyectivas, biyectivas y sobreyectiva. Inyectivas: a cada elemento del dominio le corresponde solo un elemento del condominio, pero pueden existir elementos del codominio que no tengan correspondiente en el dominio. Biyectivas o biunívoca o 1 a 1. A cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del codominio, y a cada elemento del codominio le corresponde un solo elemento del dominio. Sobreyectiva: a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del codominio, y a cada elemento del codominio le corresponde por lo menos un elemento del dominio. Es condición necesaria y suficiente para que la inversa de una función f sea otra función que f sea biyectivas. La función inversa es una función si y solo si f es biyectivas. Al realizar el ejercicio, lo primero que debemos hacer es encontrar la función inversa, y para ello recordamos intercambiar variables, y luego despejar nuevamente y. Esta función, ya despejada, corresponde a nuestra función inversa. Para nuestro ejemplo, el dominio y rango de la función inversa sigue siendo los reales. Al observar la gráfica en el plano cartesiano, vemos que la función y la función inversa son simétricas con respecto a la recta y igual x. El estudio puede ser una tarea agotadora, especialmente para aquellas personas con poca paciencia. Sin embargo, la historia recoge muchas frases de motivación para estudiar que pueden servir para ver esta clase de actividades de un modo más positivo. En ocasiones, dar lo mejor de uno mismo o no hacerlo es una cuestión de actitud, de la mentalidad con la que nos acercamos al estudio. La motivación es lo que te pone en marcha. El hábito es lo que hace que sigas. Jim Bryun. Incorporar el estudio a nuestros hábitos diarios es una forma de hacer que los conocimientos queden bien interiorizados. Hasta pronto.